Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Rey de Israel. Hosana en el cielo. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor, para que participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Lloraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se aproximaba ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de un animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Uno decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, estamos iniciando con esta celebración la Semana Santa, la Semana Mayor. Y al ejemplo de Jesús que entró triunfante en Jerusalén, vamos nosotros también hasta el templo para celebrar la Santa Eucaristía y poder vivir esta Semana Santa, como su mismo nombre lo indica, Semana Santa. Semana Santa. ¿Y qué se hace en Semana Santa? Las cosas santas. Es decir, no hay que caer en sinvergüenzuras ni en nada de esas cosas, ¿no, señor? Aquellos que le gustan por ahí agarrar la Semana Santa para hacer otras cosas, no, nada de eso. Semana Santa, como su mismo nombre lo indica,
tratemos de vivir esta semana de la mejor manera para que con nuestras acciones podamos agradar al Señor. Entonces, a ejemplo del mismo Jesús, vamos cantando, moviendo nuestras palmas hasta llegar al templo para continuar con la Santa Misa. Hacemos un canto. Sí. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley, que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva, viva Cristo Rey. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Primera lectura. No aparte mi rostro de los insultos, y sé que no quedaré avergonzado. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi odio para que escuche. Yo con discípulos, el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparte mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve si de veras lo ama, que lo libre.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica. A los dados, Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria y en asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta San Pablo, del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Pero eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y lo otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todo doble la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajuntaron con él en 30 monedas de plata y desde entonces andaban buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día a los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido.
Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió. Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracia y dijo. Bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo. Esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo. Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña. Al que yo bese, ese es, apréndanlo. Después se acercó a Jesús y le dijo, Salve, maestro. y lo besó, pero Jesús le contestó. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo aprendieron. Uno de los que estaba con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo, envaina la espada, que todos los que empuñan espada a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirán entonces las escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente, ¿habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar
y sin embargo no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron dos que declararon: Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho, mas aún yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Haz de profeta Mesías. Dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: También tú estabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro, tú también eres de ellos. Tu acento te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, viendo que lo había condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forastero. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel. Y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor.
Jesús fue llevado ante el gobernador y el gobernador le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió. Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó. ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir. No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la liberación de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó. ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron. A Barrabás. Pilato le preguntó. ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos. Sea crucificado. Pilato insistió. Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte. Sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo. Soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Todo el pueblo contestó. Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura. Y trenzando una corona de espinas, le ciñeron en la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él las rodillas, se burlaban de él, diciendo. Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirené llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echando la suerte y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneaban la cabeza, decían. Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también, diciendo. A otros ha salvado y él no puede salvar. Es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confío en Dios que lo libre si es que lo ama, pues dijo, soy hijo de Dios. De la misma manera, los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona Jesús gritó con voz potente. Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron. ¿Está llamando a Elías?
Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada de vinagre y sujetándola en una caña le dio de beber. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Entonces, todos se arrodillan. Entonces el velo Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que estaba pasando, dijeron aterrorizados: verdaderamente este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas María la Magdalena y María la madre de Santiago y José y la madre de los hijos de Zebedeo. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús y Pilato mandó que se lo entregara. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo que se había excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: ahí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia como lo sabéis. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu sabiduría. Para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden tomar asiento los que puedan. Bien, bienvenidos queridos hermanos a la celebración de los Ramos. Este evangelio de la pasión del Señor lo escuchamos 2 veces al año. Una el domingo de Ramos y la otra lo escuchamos el Viernes Santo, el día de la pasión del Señor.
quiero resaltar algunos detalles de este evangelio de la pasión del Señor. La primera cosa importante es que el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Fíjense, algo importante, ¿no? El Señor conocía muy bien a su apóstol que colocó al frente de la iglesia cuando le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo colocó al frente. Y lo conocía también el Señor, que le llegó a decir: Pedro, antes que cante el gallo, ¿me habrás negado cuántas veces? Y fíjese la respuesta de Pedro: aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Y Pedro le volvió a decir: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Fíjese cómo esto nos hace pensar un poco que dentro de la institución de la iglesia que el Señor ha fundado, vamos a tener todo tipo de personas, ¿sí? Incluso en aquel en el que el Señor había puesto toda su confianza para que llevara la barca de la iglesia, el Señor le dijo: tú me negarás. Tú buscarás las me vas a negar, ¿sí? Y fíjense cómo eso que le dijo el Señor se cumplió. Pedro lo negó ¿por cuántas veces? Por 3 veces. Y a la tercera vez cantó el gallo. Y dice la palabra que en ese momento, ¿quién se acordó de lo que Jesús le había dicho? Pedro. Y dice: lloró amargamente, ¿sí? Porque había negado ¿a quién? Al Señor. Luego dice que los discípulos, cuando más necesitaban del Señor, lo abandonaron. Los discípulos lo abandonaron. Esa es una cosa importante que quiero resaltar como primera parte. ¿Cuántas veces nos llamamos discípulos del Maestro, discípulos del Señor? ¿Y cuántas veces lo hemos abandonado? ¿Cuántas veces lo hemos negado? ¿Cuántas veces no hemos salido a defender al Maestro? ¿Cuántas veces no hemos salido a defender la iglesia? ¿Cuántas veces no hemos salido a defender al Señor? Y simplemente no lo hacemos porque no queremos caer mal a la sociedad. No importa que neguemos a Dios, pero mientras estemos bien con la gente, da igual, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa importante: la gente no nos va a salvar. La gente siempre va a buscar la manera de inventar, de traicionar. Fíjense que dice que cuando estaba Jesús ante el gobernador, ante Pilato, buscaron testigos e incluso testigos falsos para que emitieran calumnia, para que inventaran, para que dijeran cualquier cosa, para poder condenar ¿a quién? Al Señor. Ubiquémonos en este momento en el lugar de Jesús. Ustedes y yo somos Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos visto a gente traicionando, a gente inventando cosas? Aunque no sea verdad, lo inventamos, lo decimos. ¿Cuántas cosas no han inventado del Padre? Y yo me río, ¿no? Ay, criatura, pecado, ¿no? ¿Y sabe qué es lo más triste? Que cuando uno se enfrenta con esa persona, cuando uno lo encuentra de frente, tienen la cara tan lavada y uno le pregunta ¿qué pasó? Y le dice: no, nada, todo está bien. Y uno le dice: si este supiera que yo sé. ¿Sí? Así como hizo el Señor. ¿Usted cree que el Señor, cuando estaban ahí, que lo estaban condenando, el Señor no miraría a esas personas que estaban inventando? Dice la palabra, ¿no? Que inventaron, buscaron a muchos para que inventaran cosas. ¿Usted cree que el Señor no los miraría y no pensaría el Señor: pobrecitos, ¿sí? Pobrecitos? ¿Qué no inventarían de Jesús para condenarlo? Buscaban, dice la palabra, ¿no? Buscaban la manera, buscaban la forma de condenar al Señor, ¿no? Pero no encontraban cómo. Porque lo que decían no era verdad, lo que decían eran mentiras. Eran mentiras. Entonces, una cosa importante es esa, queridos hijos: en la vida muchas veces vamos a ser condenados, vamos a ser juzgados, vamos a ser criticados. En la vida vamos a encontrar personas que van a ser fariseos, van a ser falsos, van a ser mentirosos. Vamos a encontrar personas que, aunque no sean verdades de las cosas, las van a decir. Las van a decir. Seremos como el Señor en ese momento, juzgados, condenados, abofeteados, cacheteados, de toda manera, ¿sí? Pero hay algo importante que debemos aprender del Señor: que al tercer día resucitó, ¿sí? Al tercer día les cayó la boca
demostrando que lo que había dicho era verdad. Que lo que decía la gente eran mentiras, pero que lo que él decía era verdad. Segunda cosa importante que quiero resaltar de esta palabra de Dios es que hemos escuchado decir a muchos evangélicos protestantes: lo que hacen los católicos, como rezan, eso no está en la Biblia. Esa repetidera y esa repetidera, eso no se hace. Dígame eso, rezar el rosario que repiten y repiten. Eso son mentiras, vanas repeticiones, dice la palabra del Señor. A ver, vamos a escuchar lo que dice la palabra del Señor. Dice el evangelio que hemos escuchado, ¿no? Que Jesús se fue a orar, ¿no? Jesús le dijo: quédense aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieras tú. Primera oración de Jesús. Luego volvió donde estaban los discípulos, los encontró dormidos, le dijo a Pedro: no han podido velar, ni orar, ni nada por el estilo. Se apartó, dice la palabra, por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Vino de nuevo donde estaban los discípulos y volvió y los encontró dormidos, ¿sí? Y luego dice: dejándolos de nuevo, por tercera vez oraba repitiendo las mismas palabras. ¿Quién oraba repitiendo las mismas palabras? Jesús. ¿Quién oraba repitiendo las mismas palabras? Jesús. Sí, pues yo hago así porque es que estoy como sordo, ¿no? Sí, porque a ustedes les da miedo hablar, como si el Padre comiera gente. No. ¿Sí? A ver, ¿quién oraba repitiendo las mismas palabras? Jesús. Y entonces, ¿por qué hay gente tonta que le cree a los evangélicos protestantes cuando dicen: no oren repitiendo porque son vanas repeticiones? Si el mismo Jesús es el ejemplo más claro de que él oraba repitiendo. Porque en el huerto de los olivos oró 3 veces repitiendo las mismas palabras. Oró 3 veces repitiendo las mismas palabras. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa que usted ore repitiendo Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. No importa. Lo importante es con la fe, con lo que usted lo haga. Son vanas repeticiones cuando la gente va a un rezo y rezan porque ¿qué más? Eso sí son vanas repeticiones. Porque ¿qué más? Vamos a rezar, ¿sí? No. Cuando usted va a rezar tiene que colocarle algo que se llama fe. Y la fe que tiene que ser como un granito de mostaza. Entonces, queridos hijos, la segunda cosa importante es: no le creamos mucho a los protestantes, porque hay católicos sin vergüenza que le creen a los protestantes. Y yo se lo digo sin pena y sin gloria, ¿sí? Esos católicos sin vergüenza y después terminan siendo protestantes diciendo: es que cuando yo era católico. No, señor. Un buen católico sabe, por ejemplo, que repetir, orando, repitiendo, está bien, pero hay que colocarle fe. Un buen católico sabe que el Señor Jesús, en la última cena, ¿qué hizo? Tomó pan y dijo: esto es mi cuerpo. Tomó vino y dijo: esta es mi sangre. ¿Quién lo dijo? Jesús. Lo dijo el Señor. ¿Por qué no lo creemos? ¿Por qué no lo creemos? Jesús dijo: yo soy el Hijo ¿de quién? De Dios. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Jesús no es Dios. Y hay gente que le cree a los testigos de Jehová. No, señor. Queridos católicos, aprendamos de la palabra del Señor, ¿sí? Aprendamos de la palabra del Señor. Dios hoy nos enseña a nosotros estas 3 cositas importantes. La primera: vamos a encontrar en la vida personas que siempre van a querer crucificarnos a nosotros. Fíjense todo el bien que Jesús había hecho. ¿Qué mal había hecho Jesús? Ninguno. Jesús sanaba a los enfermos, le daba la vista a los ciegos, curaba a los leprosos, le daba de comer a la gente, resucitaba a los muertos. Todo el bien que hizo Jesús, y terminó. ¿Cómo terminó Jesús? Crucificado. Crucificado por la envidia de pocos. Y ese es el detalle cuando le damos fuerza a esas envidias de pocos. Ese es el detalle cuando nosotros católicos le damos fuerza a aquellas personas que critican. Y les voy a poner un ejemplo tan sencillo como este. La pintura de la iglesia, ¿sí? ¿Y cuánta gente católica
apoyan a aquellos que criticaron la pintura de la iglesia. ¿Usted le preguntó a esa persona, por ejemplo, cuánto colocó usted? No. Pero usted que es católico, que comulga todos los días, que va a la Santa Misa, que se da golpe de pecho. Ahí sí yo apoyo a lo evangélico cuando dice, esos católicos, fariseos que se dan golpe de pecho. Sí, hay bastante. Hay muchos, ¿sí? Hay muchos que en vez de apoyar las cosas buenas, entonces lo que hacen es criticarlas. Así como hicieron con el Señor. ¿Qué mal hizo el Señor? Ninguno. El Señor lo que hacía era el bien. Y lo criticaron, lo juzgaron, lo condenaron y terminaron crucificando. Terminaron crucificando. Por eso, queridos católicos, nosotros como buenos católicos no podemos apoyar el mal. Debemos siempre apoyar, ¿qué cosa? El bien. Apoyar el bien. Apoyar el bien. Porque en la vida siempre vamos a encontrar, vuelvo y lo repito, gente que nos va a condenar, gente que nos va a juzgar. Y yo lo digo por mi persona, para no poner ni herir sentimientos. Vuelvo y lo repito. Si al sacerdote lo ven con un hombre, ¿qué van a decir? Lo perdimos. ¿Sí? Si lo ven con una mujer, esa es la mujer del cura. Si lo ven con muchachos, o son los hijos o el padre es enfermo. ¿Sí? Si el padre no sale a visitarla a nadie, el padre es un amargado. Si el padre visita a todo el mundo, el padre la pasa en la calle y no atiende la parroquia. ¿Sí? Eso lo dicen. Padre no celebra misa en Santa Lucía, dice la gente. Ay, pecado. ¿Sí? Criatura. ¿Quién me acompaña a mí para las comunidades? ¿Quién se mete conmigo para Catalinero, para las juguitas? ¿Quién se mete conmigo para allá, para Huachiquín, para Fundo Zamorano, para toda esa comunidad? ¿Quién se mete? Nadie. Pues el padre no celebra misas. Lo crucifican cada vez. A mí me crucifican todo el tiempo. ¿Sí? Si el padre hace, lo crucifican. Y si no hacen, lo crucifican. Por eso yo digo, mi vida es como la de Cristo, el Señor. Seguir haciendo el bien. ¿Sí? Decía una propaganda de Bienvenido. En aquellos tiempos, cuando era buena la programación, ¿no? Decía al final, este gran actor decía, hagamos el bien sin mirar a quién. Eso hizo Jesús, eso tenemos que hacer nosotros. No importa que terminemos crucificados, no importa. Porque al tercer día, el Señor nos va a dar a nosotros la razón. Porque el Señor siempre va a estar con nosotros. No importa que la gente nos juzgue, no importa que la gente niegue de nosotros, no importa. Nosotros sigamos haciendo el trabajo del Señor. Por eso en esta Semana Santa, queridos hermanos, quiero invitarles para que nosotros nos ubiquemos siempre en el lugar de Jesús. En la vida vamos a encontrar personas que siempre van a criticar nuestras acciones, siempre nos van a juzgar, siempre nos van a condenar, incluso nos van a negar, ¿no? Pero esas personas luego van a hacer lo mismo que hicieron Pedro. Pedro, cuando negó al Señor, oró, dice la palabra, lloró amargamente. Aquellos que nos critican a nosotros, después tendrán que comerse sus propias palabras. Porque usted está haciendo el trabajo, ¿sirviendo a quién? A Dios. Usted, querido católico, debe aprender que dentro de la iglesia usted no sirve al cura. ¿Usted le sirve a quién? A Dios. No importa que el sacerdote sea la peor porquería, no importa. ¿Sí? Podrá hacerlo. Pero usted está en la iglesia no por el cura. ¿Usted está en la iglesia por quién? Por Dios. Sirviendo al Señor. Sirviendo a Jesús. Porque a la final, el día de nuestra muerte, cuando vayamos a la resurrección, nos la va a dar el Señor, no nos la va a dar la gente. No, nos la va a dar siempre el Señor. Si nosotros hemos tenido realmente la fe puesta en Él. Por eso en este Domingo de Ramos, que ojalá nosotros podamos también asemejar nuestra vida a Cristo. Fíjense algo interesante, ¿no? De la Semana Santa. Un domingo reciben a Jesús con palmas. Y dice la palabra, se quitaba la gente los mantos, lo ponían para que Jesús caminara, lo recibieron como Rey de Reyes y Señor de Señores. A los 8 días lo crucificaron como el peor malhechor. Como lo peor que había, porque dice la palabra de Dios, lo crucificaron, lo asesinaron con la peor muerte que había. Muerte de cruz. Fíjense, en 8 días pasó a ser del Rey de Reyes al peor de los criminales. Así es nuestra vida. Un día estamos aquí, pero otros días estamos aquí, para la gente, ¿sí? Para la gente. Pero para Dios, cuando nosotros servimos al Señor, siempre vamos a estar a la altura, porque Dios siempre va a querer no la muerte del pecador, sino que viva y viva para siempre. Aprendamos de Dios eso. No importa que la gente te niegue,
te crucifique, te abofetee. La palabra decía, algunos lo abofeteaban y le decían, salve rey, tú que eres profeta, diga quién te pegó. Lo escupían, lo coronaban de espina, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso hicieron con Jesús. Todo eso van a hacer con cada uno de nosotros, siempre. Siempre nos van a criticar, siempre nos van a coronar de espinas, siempre nos van a azotar, siempre nos van a crucificar, etcétera, ¿sí? Pero recordemos, ¿servimos a quién? A Dios. Y nosotros debemos aprender que en nuestra vida debemos hacer la voluntad ¿de quién? De Dios, no la de la gente. Hacer la voluntad de Dios. Por eso, queridos hermanos, recuerden, primera cosa, no importa qué tanto la gente te crucifique todos los días, recuerda siempre que vas a resucitar porque el Señor así lo quiere, a una vida nueva. Sirve siempre al Señor y resucitará siempre a una vida nueva. Segundo, no neguemos a Jesús. No neguemos al Señor. No seamos como Pedro que lo negó. No traicionemos al Señor como lo hizo Judas. No inventemos cosas de Dios como lo hicieron aquellos mentirosos que quién sabe cuánto le pagarían para que inventaran cosas. No seamos traidores del Señor, seamos servidores de Dios. Y tercero, creámosle a Dios. No solo basta creer en Dios, hay que aprender a creerle ¿a quién? A Dios. Y el Señor ha dicho, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre, ¿qué tengo que hacer yo? Ay, católicos. ¿Por qué terminan como protestantes? Si el Señor dijo, este pan es mi cuerpo, y tomó vino, y dijo, este vino es mi sangre, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Pero díganlo convencido, porque si no terminan como protestantes, viene un evangélico y le dice, son puras mentiras, eso es un recuerdo del Señor, y usted como no conoce, pues dice, pues sí, razón tiene, ¿sí? ¿Cómo va a estar Jesús en el pan y en el vino? ¿Cómo va a estar el Señor en un pedazo de pan y en un poco de vino? Pues claro, si usted, cuando se le pregunta, no lo dice convencido. A ver, ¿qué dijo el Señor? Este pan es mí, y este vino es mí, ¿y qué tengo que hacer yo? ¿Y creerlo con qué? Con fe. Así de sencillo. Así de fácil. Porque vamos a encontrar muchos que van a ser como aquellos que fueron e inventaron cosas para que crucificaran al Señor. Vamos a encontrar muchos que van a decir, son mentiras, eso no está ahí. Como los evangélicos que dicen, no oren repitiendo porque Dios condena eso, porque son vanas repeticiones. Hoy usted aprendió que la primera persona que oraba repitiendo, ¿cómo se llama? Jesús. Dice la palabra que en el huerto de los olivos, por tercera vez, oró repitiendo las mismas palabras. Así que cuando usted repite la Dios te salve, repite el Padre Nuestro, se convierte en vanas repeticiones cuando usted no le pone fe. Ahí sí son vanas repeticiones. O como cuando usted se mete a evangélico, que allá sí comienza a... Usted no ha visto los videos de los evangélicos, ¿no? Parecen como cuando uno le quita un pescuezo a la gallina, ¿no? Le quita la cabeza. O comienza... ¿sí? ¿Sí? Estas sí son vanas repeticiones. Que comienzan a decir que chiribibí, rabasayá. Y uno le pregunta, ¿qué dijo? No sabe. ¿Sí? Eso sí son vanas repeticiones, pero usted repitiendo el Padre Nuestro, la Dios te salve, el Santo Rosario con fe, eso no son vanas repeticiones. Eso es pedirle al Señor todos los días que le bendiga, que le proteja y que le cuide siempre. Que a Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a profesar nuestra fe en el Señor diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. nació de Santa María Virgen, Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
Iniciamos hoy la celebración solemne de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Oremos para que vivamos con el amor y con el sentimiento con que los vivió Jesús. Oremos por nuestra Santa Madre Iglesia, para que siempre sea guiada bajo la fuerza del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que como discípulos de Jesús lo acompañemos en estos días de pasión y de dolor, para que nuestras comunidades unidas a sus sacerdotes acompañen a los que son víctimas de represión y de muerte, procurando que obtengan su liberación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por aquellas personas que son víctimas de tratos inhumanos e injustos, para que no seamos cómplices del sufrimiento de muchas personas inocentes. Con nuestra colaboración o con nuestro silencio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros, para que crezcamos cada día en la fe, en la esperanza y en la caridad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que a ejemplo de Jesucristo podamos vivir durante esta Semana Santa la pasión, muerte y resurrección del Señor, que podamos morir a nuestros pecados, a nuestras miserias, y que podamos resucitar a una vida nueva, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos, para que Dios les tenga gozando de la vida eterna, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Adorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la Bendito sea el vida Señor, nos Dios del mundo, tritura con dolor, fruto de la tierra y del Dios trabajo de nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga a tu perdón. Y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos. Vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, la paz en nuestras familias, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. No como el mundo, la paz la doy yo.
Queridos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Los que van a comulgar, por favor, se pueden acercar, los demás se pueden sentar. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz, hágase tu voluntad. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y les acompañe para siempre. Amén. Saludamos a nuestra bella y dulce Madre, la Virgen María, diciendo: Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.